atentos porque les voy a mostrar lo que es una sinagoga. Alguna vez tal vez ustedes se han preguntado qué es una sinagoga, ¿verdad? En la Biblia aparece la palabra sinagoga. Es un espacio donde los primeros judíos, por así decirlo, los mismos hebreos, al finalizar se reunían. Tengan en cuenta que el templo no existía o existía, pero estaba fuera del alcance de los judíos que estaban exiliados. Así es que de alguna manera tenían que reunirse ellos, tenían que leer la palabra de Dios. En este caso solamente existía en esas épocas lo que es el Antiguo Testamento, me refiero a lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, que ellos lo llamaban la Torá. ¿Sí? Ese es los libros, los 5 libros llamados el Pentateuco para nosotros. Para ellos es la Torá, los libros de la ley. Este lugar es un lugar físico. Nuevamente les digo, ellos han sido exiliados, sabemos a Babilonia, sabemos hacia Siria, y a varios lugares han sido exiliados. Así es que tenían que formar ciertas comunidades ellos y poderse reunir en un lugar físico. ¿Sí? Porque estaban fuera de Jerusalén. Tengan en cuenta que en Jerusalén estaba el templo construido por por Salomón, y que ha sido también destruido. Pero ellos estaban lejos, así es que de alguna manera tenían que reunirse estos judíos. Veremos a ver qué dice. Tengan muy en cuenta esto. ¿Dónde estamos? Estamos en una réplica de sinagoga del primer siglo. No existe una sinagoga del primer siglo en Israel. Esta es la única manera que puedes saber cómo era una sinagoga en tiempos de Jesús. Que no era un lugar de rezos, ¿no? Era un lugar de, no nada más de rezos, exacto. Rezos no había para la escuela de en los esa niños, para reunir a la comunidad. Sí, se usaba para diferentes maneras. Ok. Después de la nación. We think is a later thing. Remember, actually, since you brought it up, I'll start with that. Beit Knesset in Hebrew, synagogue, which is where we get the word synagogue in Greek, mean pretty much the same thing, house of gathering. And so we think that synagogues are much more like community centers. Okay. Vamos a empezar con el nombre que se le daba a esta construcción en tiempos bíblicos, hebreo Bet Knesset, en griego sinagoga. Sinagoga, que en realidad el significado es el mismo, básicamente es un lugar de congregación, de reunión, que en esa época no nada más se utilizaba para cuestiones religiosas, se usaba como el community center, como el centro comunitario de la aldea. Porque recuerden que en aquella época aún existía el templo en Jerusalén. So notice the surround seating. Así que la gente se sentaba alrededor, como están viendo. Y esto se lo copiamos a ruinas de sinagogas del primer siglo. Y tiene sentido si vas a tener conversación con los demás. Quizás celebraciones. También se usaba durante la semana para la escuela de los niños. Especially for religious crimes. Por supuesto que también se utilizaba para juicio y castigo de crímenes religiosos dentro de la comunidad. And of course on Shabbat, on Saturdays at least once a week. Y en Shabbat, por lo menos una vez a la semana, they would gather together to hear the word of God read in public. Se reunían para escuchar la lectura de la palabra de Dios. And to hear usually somebody taught or explained about what was read. Y alguien, después de que se hacía la lectura, daba la explicación. We believe that the scrolls of the Bible were mostly kept in clay jars like these. Creemos que los rollos de las escrituras en aquella época se guardaban en vasijas como esta. And stored away into some kind of storage room like here in the corner. Y se almacenaban en una bodeguita como esta que ven ustedes acá. So again, all the buildings that you've seen, we've made them completely ourselves, but based on the archaeology.
Así que como ven, este edificio se construyó, lo hizo esta organización, pero basada en arqueología. So many of these mixtures, like the mixture that fills in this floor, are not concrete. Así que esto que ustedes están viendo en el piso, esta mezcla, no es hecha de concreto. There's always earth and water. Siempre es como tierra y agua. Very often there's lime and crushed limestone. Se usa como como yeso. Okay. And also things like straw. Y se utiliza también como paja. Of course, you see the beams Por of ejemplo, wood. pueden ver las vigas de madera y esos como carrizos. Yeah. So for example, in the roof we've got beams and reeds across, Y podemos ver aquí que tiene viga y carrizo and 3 layers. y 3 capas. A mud mixture, and then another layer of earth, and then another layer of mud mixture. Hay 3 capas de la misma manera, pero también están mezcladas con barro. And each one is rolled flat and dried in the sun, so it becomes quite a solid roof. Y eso se pone a secar con el sol, así que se pone muy duro. This may be like the roof where the friends dug through to lower the paralytic to Jesus in a house in Capernaum. Es posible que este tipo de techo es el que se menciona en los evangelios cuando dice que llevaron a un paralítico y abrieron el techo para que Jesús lo sanara. It's a lot of work, but it can be dug through. Es mucho trabajo, pero se puede hacer. So remember also Jesus comes back to Nazareth. This is in Luke chapter 4. Recuerden Lucas capítulo 4 que Jesús regresa a Nazaret, Where he grew up. donde creció. He enters the synagogue on the Sabbath day according to his custom. Entra a la sinagoga en el día de reposo de acuerdo a su costumbre. He stands up to read. Se levanta a leer. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece el video? Sus comentarios. Adelante. Esa es una sinagoga, mis hermanos, por si acaso. ¿No? Eso, pero actualmente no lo hay. Lo han reconstruido simplemente. Lo verdadero es que solamente existen ruinas. Ahorita vamos a ver un videito. A ver, permítanme. ¿Dónde estamos? Lo van a ver ahora en pantalla. Lo van a ver ahora sí. Se está viendo, ¿no? Lo que dice introducción a la Biblia. Tengamos muy en cuenta, y vamos a hacer pasar esto, cosa que la anterior semana lo hicimos. Dice: conozca la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, con una colección de escritos sagrados que narran la historia y las relaciones redentoras de Dios con la humanidad, ¿sí? Hasta estos momentos, mis hermanos, ha llegado intacto esto, lo que son los escritos del Antiguo Testamento hacia nuestros días. ¿Ya? La palabra Biblia, recién se ha acuñado esa palabra Biblia, es del griego. Vuelvo a reiterar, el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en lo que es griego. Así es que esa palabra Biblia viene del vocábulo griego, que dice biblión, que significa los libros. Tengan en cuenta que dentro de la Biblia existen varios libros internamente. Hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Zacarías, Malaquías. Son los 36 libros. Y a partir de Mateo hasta Apocalipsis son los 27 libros. En otras palabras, en esa Biblia que nosotros lo llamamos, existen los 66 libros. Básicamente es una biblioteca que tenemos ahí, mis hermanos. ¿Ya? Así es que, pregunta de examen. La palabra Biblia viene del griego. ¿Sí? Griego. Quiere decir los libros. ¿Por qué? Porque internamente sabemos nosotros que tenemos 66 libros. Básicamente sería una biblioteca, ¿verdad? Lo que hemos visto también es, tiene distintos nombres, lo que es la Biblia. La misma Biblia dice la ley de Jehová, la palabra de Dios, las santas escrituras, la espada del Espíritu. Su autoría sabemos que es divino o humano. Permítanme, creo que hay un hermano más que se está acoplando. Y lo admitimos. Estimado Julián, muy buenas noches, hermano Julián, estamos en clases. A partir de ahora, mis hermanos, quiero que tengan su Biblia a la mano. Su Biblia a la mano. Vamos a escudriñar las escrituras, ustedes lo van a buscar y van a leerlo, ¿ya? Hermano Julián, esté preparado. Seguimos adelante.
La autoría hemos dicho que era dual, tanto lo divino como humano. Hay más de 40 autores, mis hermanos, es decir, hay 40 personas que han escrito con puño y letra la inspiración del Espíritu Santo de la voluntad de Dios. Han sido inspirados y los hombres han sido instrumentos para poder escribir. Por eso se le llama autoría dual. Dual es dos, tanto divino como humano. Eso es la palabra de Dios, eso es la Biblia. Seguimos adelante. El tema central y la diversidad de los escritores. Mis hermanos, todos esos 66 libros que nosotros conocemos tienen un solo tema central. Y pregunta de examen. Tanto Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta lo que es Malaquías, ¿sí? Que es el Antiguo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, hasta Apocalipsis, todo, ¿sí? El tema central es la redención del hombre efectuada por Cristo. Hermano, ¿alguien tiene su micrófono? Su micrófono, por favor. Johan Alexis Muñoz. Ya. Johan, tu micrófono, por favor. Estimado Johan Alexis Núñez, vas a tener mucho cuidado. Seguimos adelante. El tema central, mis hermanos, va a ser la redención del hombre efectuada por Cristo. Redención es rescate del hombre, ¿sí? De la perdición del pecado a la salvación. Todo nos indica esto. Reitero, la redención del hombre efectuada por Cristo. Mis hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está plasmado, se encuentra en Génesis. Cristo se encuentra en Números, se encuentra en Deuteronomio, se encuentra en el Antiguo Testamento. No crean que no, existe, está ahí. En el Nuevo Testamento está representado en nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, hasta Apocalipsis. En otras palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis está Cristo. En otras palabras, el tema central es la redención del hombre efectuada por Cristo. Ahora, sus autores, ¿quiénes han escrito? Si ven la primera figura, es Moisés, uno que se ha criado en las mejores escuelas de Egipto. Moisés, él ha sido autor y le han dado la autoría de lo que es el Pentateuco, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Hablamos de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué oficio tenía? Era pescador. Dios ha utilizado a un pescador para que escriba esas cartas. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Lucas no era un discípulo, no era un apóstol por Dios, ha sido un discípulo de Pablo, pero era doctor, era un médico. Dios ha utilizado a este hombre para poder redactar su voluntad. Ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios para plasmar los libros de Lucas y de Hechos de los apóstoles. Y vemos a Mateo, era cobrador de impuestos. ¿Sí? Y hemos dicho que son 40 autores. ¿Me entienden? 40 autores que han escrito la Biblia. ¿Sí? Eso también es pregunta de examen. 40 autores. Si seguimos adelante, esto también que hemos visto. ¿Dónde se efectúa todo esto? Es actualmente donde está la guerra con Hamas, ¿se acuerdan? Hay esas noticias. En Jerusalén. ¿Ven mi cursor? ¿Alguien puede decirme si ven mi cursor? ¿Logran ver? ¿Alguien que habilite su micrófono? ¿Se ve? ¿Alguien, mis hermanos? ¿Se ve? Mis hermanos, ¿alguien? ¿Están ahí, mis hermanos? Hemos pedido la conectividad. ¿Nada? Hola, hola.
Hola, mis hermanos. Hermano Álvaro. Nada. A ver, mis hermanos, por favor, alguien. Vamos a llamar lista. Llamamos lista, mis hermanos, por favor. Álvaro Yuja Paraya. Nuevamente, Álvaro Yuja Paraya. No sale de ahí, pastor. Ya, pero me escuchas, ¿verdad? Diego Calizaya. Sí, te escucho. Excelente. Diego Calizaya. Dime. Sí, pastor, te escucho, pero esa parte no te entendí, pastor. Ya. Cuando tienen alguna duda, hablen nomás, mis hermanos, ¿ya? Tal vez no estoy conectado, pero necesito saber que estén ahí. Diego Calizaya, Félix Quispe, ¿estás en sala? ¿Sí? Ya, estás entrecortado, pero espero que me escuches. Johan Alexis Núñez. Johan. Excelente. Juan Mamani Quispe. Listo, pastor. Excelente. Por favor, van a abrir sus micrófonos cuando tengan dudas. No hay problema. Si no entienden, me dicen. Julián Mamani. Estamos, pastor, aquí estamos. Excelente. Si tienes dudas, mi hermano, me dices nomás con confianza. Ledin Godoy. Ledin Godoy. Ledin Godoy. Ledin a la 1. Ledin a las 2. Pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Ledin? ¿Me escuchas? Pastor, quiero aclararle una situación, un tema. Ledin Godoy es el nombre de mi mamita que partió y por eso lo tengo guardado. mi nombre de mi celular, el código. Mi nombre es Guido Ramos. Guido Ramos. Perfecto. Gracias, Guido. Muchas gracias. Estás en presente. Manuel Pacari. Aló, Manuel. ¿Presente? Escucho. Exacto, muy bien. Cualquier duda, mi hermano Manuel, me dices nomás. Me interrumpes. Vladimir Matías Berrios. Aquí, pastor. Excelente. Estamos todos correctos, ¿sí? No? Ya, mis hermanos, no tengan miedo. Pregunten, por favor, pregunten. Porque después no vamos a saber nada en la materia. ¿Ya? Si tengo que repetir, lo voy a tener que repetir. ¿Ya? Muy bien, por lo pronto, mis hermanos, tengan al lado su Biblia, por favor. ¿Ya? Vamos, les voy a llamar por lista. Cualquiera me lo va a empezar a leer lo que necesito que todos escuchemos. ¿Ya?
Nos hemos quedado en esta parte, mis hermanos. Si nosotros vemos en el mapa, aquí donde ve mi cursor, ahí es Jerusalén, ahí es Israel actualmente. Aquí se está disputando una guerra, o es más, ya han pacificado, ¿verdad? Con los grupos de Hamas, lo que es la Franja de Gaza, con Israel, han hecho un cese al fuego. Ahí es donde se han escrito también ciertos libros. Aquí en Egipto, ven acá, donde dice Egipto, ahí es también donde se ha escrito. Moisés, aquí ha nacido, por ende, ahí también se ha escrito. Aquí en la parte superior, dice Mesopotamia, donde es una figura medio rosada, ahí. En esa región también se ha escrito, hablamos del libro de Daniel, de Esther, ahí es donde se ha escrito. Es que toda esta región ha contribuido para que personas que Dios ha escogido puedan escribir los libros, algunos libros de la Biblia. ¿Ya? El periodo, hermanos, ahorita estamos en el 2025, ¿verdad? 2025 después de Cristo. Sin embargo, si se dan cuenta acá, dice periodo de escritura. Fue escrito hace 1500 a 1600 años. ¿Sí? Hacia atrás, en los tiempos de guerra y de paz. Me refiero que esos libros han sido escritos antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, 1600 antes de Cristo. ¿Ya se conocía la escritura? Sí, se conocía la escritura, y es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, los continentes que hemos visto ahorita, en que han aportado los escritores, es básicamente lo que es Asia. Esta parte de Mesopotamia lo llaman la parte de Asia, ¿sí? Asia. La parte de lo que es Italia, la parte de lo que es Turquía. Hay una persona que quiere ingresar. Todos esos a ver, creo que no hay nadie. Continuamos. Esos continentes, ven en la gráfica de abajo, son las personas, son áreas, son continentes que han aportado escritores. Hablamos de Asia, hablamos de África y hablamos de Europa. ¿Ya? La siguiente, ¿en qué idiomas? ¿Y qué métodos se han utilizado para escribir la Biblia? Lo primero, teníamos que ya clasificarlos desde ahora, mis hermanos. El Antiguo Testamento, les refiero, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, hasta lo que es Zacarías y Malaquías. Todo eso se considera el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso, mis hermanos, no ha sido escrito en español, no ha sido escrito en quechua. Ha sido su verdadero origen, ha sido en hebreo y partes en arameo. El Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta lo que es Apocalipsis, todo eso ha sido escrito en el idioma de griego. ¿Sí? Son idiomas bastante extraños para nosotros, pero Dios le ha placido revelarse y escribir su palabra en esos idiomas. Nosotros deberíamos saber esto. Veremos más adelante. Los autores utilizaron diversos materiales e instrumentos para preservar los escritos. Hablamos de mil años antes de Cristo. ¿Qué utilizaban? ¿Qué elementos utilizaban? Vemos la primera, son tablillas de arcilla. Si ustedes agarran una arcilla y le ponen encima de esa arcilla, le ponen algunos, figuras que pueden representar algo, es que de esa forma lo han hecho. Han podido plasmar las ideas. Hablamos de tablillas de arcilla, luego lo cosían y aparecía ya cocido, ya podía prevalecer esa información a lo largo de los años. Y actualmente existe estas tablillas de arcilla. O también el papiro. Ve más abajo, dice papiro, material común de la antigüedad hecho de la planta de papiro. Era una planta básicamente como la totora. Muchos tal vez conocen lo que es la totora, ¿verdad? Era algo similar. Donde Moisés, ¿se acuerdan? Su mamá le ha puesto en una canastita
le ha calafateado con brea, dice la Biblia, y le ha puesto al bebé encima para que la hija del faraón pueda adoptarle. ¿Se acuerdan eso? ¿Con qué material lo ha hecho eso? Lo ha hecho con papiro. De esa planta estamos hablando. Esa planta había sido valiosa. Con esa planta se puede formar papiros para poder escribir. Más adelante vamos a ver qué es el pergamino. El pergamino básicamente son pieles curtidas de animales, bien delgadito, y encima se puede escribir. Y lo han hecho. Más antes, ¿qué utilizaban para poder escribir? Plumas y a veces cincel. Veremos cómo es eso. ¿Ven en la pantalla? Eso es una tablilla hecha en arcilla y luego ha sido cosido. ¿Ven ciertas figuras por ahí? Bueno, no entendemos, pero para ellos hay una información valiosa aquí. Tal vez cuentan alguna historia. No sabemos, no conocemos ese lenguaje, pero personas especializadas han podido ya descifrar. Veremos el otro. Este es un papiro. Si ven bien, se puede escribir encima, y cosa que ya lo han hecho. Eso es un papiro. Veremos. Esos son cueros, ¿verdad? Enrollados. Pero ahí se puede también, o se ha podido escribir los libros que conocemos, ciertos libros que conocemos. ¿Ya? Ahora los materiales. Esto eran las plumas. Lo sopabas en tinta, la punta, y con eso podías escribir. Estas son las famosas plumas. Ahora, quiero que me ayude. Un hermano que me lo puede leer, Éxodo 2.3, por favor, cualquier hermano. Éxodo 2.3. Éxodo 12. Hermana Mariela Hidalgo, muy buenas noches. Hermana Mariela Hidalgo, muy buenas noches. ¿Alguien, por favor? Agilizamos todo, rápido. ¿Tienen su Biblia? Éxodo 2.3, adelante. Éxodo 2.3. Pero no pudiendo soportarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó con ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Ahí ven, es la palabra junco. Y si ven a un costado, es esa planta que florece en pleno río. Es eso lo que ha utilizado la madre de Moisés. Ha hecho un cestillo, dice, una arquilla, con esa planta. Y si esa planta, ustedes, mis hermanos, lo empiezan a aplanar, como ya han visto en el video que les he aconsejado que lo vean, agarran eso, lo aplanan y luego lo empiezan a cruzar, lo aplanan más y ya se vuelve como si fuera un papel, y encima de ese papel ya lo puedes escribir, ya se puede escribir, ¿ya? Pero no solamente eso, también gracias a esa totor, ese junco, ese papiro, también se podía hacer calzados. Vean en la parte inferior, es un tipo calzados que es como si fuera una barca, ¿ven ahí? Se puede hacer eso también. Así es que tenía múltiples usos este junco, o llamado papiro. Tenía varios usos, entre ellos para poder escribir. Ahí se podía escribir. Seguimos adelante. Algo que ya saben, mis hermanos. La división de la Biblia, sí, son 66 libros canónicos. Quiero desde ese momento ya enfatizar la canonicidad de los libros, es decir, que han sido ya seleccionados, libros seleccionados bajo ciertas reglas, no era cualquiera. Hasta nuestros tiempos, mis hermanos, el Antiguo Testamento
ha sido simplemente canonizados 39 libros. Hay más, pero han sido canonizados, han sido escogidos, han sido medidos, solamente 39 aceptados, nada más. Nosotros ya conocemos. En la parte de la derecha van a ver el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. ¿Sí? Eso lo llaman la Torá para la Biblia hebrea. Los históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda, Samuel, Primera, Segunda, de Reyes, Crónicas, hasta lo que es Esther, ¿sí? Poéticos, los sapienciales también hay, libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, profetas mayores y menores, también eso también conocemos. En la parte de abajo, Nuevo Testamento, ya sabemos, el Nuevo Testamento desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan hasta Apocalipsis tiene 27 libros. Son escogidos de muchos. Son 27 que son canonizados, lo llaman así. Describe el nuevo arreglo de Dios con los hombres a través de Cristo basados en el nuevo pacto, en 1 Corintios 11:25. ¿Sí? ¿En qué se divide? Evangelios, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, es decir, las cartas que el apóstol Pablo ha escrito, las cartas generales y el libro de revelaciones que es el Apocalipsis. Esa es más o menos la división. Son 27 libros. ¿Conocemos esto, mis hermanos? Hemos conocido, ¿verdad? Y conocemos desde ese momento. Ahora vamos a saber el por qué. ¿Por qué son 39? No pueden ser 30 ni 31. ¿Y por qué son 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué no puede ser 30? ¿Y por qué no solamente puede ser 10? Eso lo vamos a ver a continuación. Clasificación del Antiguo Testamento y vamos a ver ya en detalle. El Antiguo Testamento son 5 libros, que es el Pentateuco, me refiero, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Son los libros de la ley. Los judíos actualmente lo llaman y lo han llamado siempre la Torá. Los libros históricos son 12. Son 12. Narran la conquista de Canaán, el establecimiento de Israel, su decadencia, cautiverio, restauración. Es desde Josué hasta Esther. Son libros históricos. ¿Qué más? ¿Cómo se clasifica el Antiguo Testamento? Son libros poéticos o los libros sapienciales. ¿Y cuáles son esos 5 libros? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son 5 libros, son libros poéticos. Ahí se narra, se puede ver, si ustedes lo leen, estos libros, hablamos de Job y Salmos, hay una literatura exclusiva de lo que es el pueblo judío. Tal vez una literatura que no se puede comparar con la nuestra. Es mucho más rico ellos. Luego vienen los profetas, tanto mayores y menores. No es que sean profetas bien viejitos, mayores, así, no. Ni tampoco profetas jóvenes, menores, no, sino se refiere a la cantidad, tal vez, de capítulos que estos tienen. Cuando hablamos de profetas mayores, hablamos de Daniel, por ejemplo, tiene bastantes capítulos con respecto a los profetas menores, que solamente a veces tienen un solo capítulo, y eso viene a ser un libro de profeta pero menor. Él me refiere en poca cantidad. Cuando son profetas mayores, quiere decir que tienen más capítulos. Estos profetas han aportado mucho más. La revelación de Dios ha sido mucho más a través de ellos. ¿Ya? Eso sería en cuestión a la división del Antiguo Testamento. La clasificación del Nuevo Testamento. ¿Cómo se clasifica? Y vean ahí, se clasifican en 4. Lo primero, los evangelios, los 4 evangelios, la parte de la historia, que son el libro de los Hechos. Los evangelios sabemos que es Mateo, Marcos y Lucas y Juan, los evangelios. Lo que es históricos, el libro de los Hechos. El libro profético por excelencia va a ser Apocalipsis, no hay otra. Y las epístolas, tanto de Pedro, de Pablo, que son 13, y las epístolas generales, que son 8. ¿Ya? Son cartas que se han enviado, tanto por parte del apóstol Pablo, hablamos del apóstol Juan, hablamos de Pedro, que en total se hacen 8. Y de cartas de Pablo son 13, en total son 21. Así se puede clasificar el Nuevo
Testamento. Vamos adelante. Si nosotros comparamos con la Biblia judía, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Lo único que ellos tienen simplemente 3 divisiones. ¿Sí? Para ellos, por si acaso, no hay Nuevo Testamento. Los judíos actualmente no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Judas, Apocalipsis, no creen nada de eso. Ellos simplemente se basan en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta Malaquías. Eso es la Biblia hebrea. ¿Se entiende? Reitero nuevamente, para los judíos o la Biblia hebrea no contiene el Nuevo Testamento, no contiene Mateo, no contiene Marcos, no contiene Lucas, no contiene Juan, no contiene Apocalipsis. No hay para ellos esto. No hay. Allá. En ese sentido, la Biblia hebrea, es decir, desde lo que es Génesis hasta lo que es Malaquías, se va a dividir solamente en 3. Tanto la ley, profetas y escritos, no hay más. Mientras tanto, nosotros, ¿cuántas divisiones tenemos? Voy a retroceder un poquito. Nosotros tenemos la parte del Pentateuco, tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos o sapienciales, tenemos libros proféticos. Nosotros lo dividimos en 4 grupos. Reitero, nosotros, en la parte occidental, lo que es Latinoamérica, lo que es Bolivia, lo que es Estados Unidos, Europa, todo eso, nosotros lo dividimos el Antiguo Testamento en 4 áreas: el Pentateuco, históricos, libros poéticos y los libros proféticos, son 4. Mientras tanto, los judíos no, simplemente en 3. Nosotros en 4, los judíos en 3, pero contienen los mismos libros. ¿Ya? Los mismos libros. ¿Y cómo lo agrupan los judíos? La ley. La ley es para nosotros lo mismo. En otras palabras, el Pentateuco, para los judíos también llamado la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son los 5 libros llamados los libros de la ley, o la Torá, o para nosotros el Pentateuco. Los profetas, los Neviín, que lo llaman, son Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, ¿sí? Que sea Joel, Amós, Abdías, Jonás, hasta Malaquías. Esos son los profetas, es para ellos. En hebreo se llama Neviín. Reiteramos, la primera división es la ley, la Torá. La segunda división para ellos es los Neviín, o los profetas, que contienen Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes. Perdón. Y la tercera división para los judíos es llamado los escritos o los ketubín. Escritos o ketubín. Son 3 divisiones. Escritos, ¿qué contienen? ¿Qué libros contienen? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, 1 y 2 de Crónicas. Esos son los escritos y los judíos lo llaman ketubín. Reiteramos nuevamente, en la Biblia hebrea tiene solamente 3 divisiones. La primera es la Torá, los Neviín y los ketubín. La Torá, que es la ley, para nosotros son el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los profetas, los Neviín, son Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, ¿sí? Hasta lo que es Malaquías. Y la tercera división son los escritos, y los judíos lo llaman los ketubín. Para nosotros tenemos 4 divisiones, ¿verdad? Veremos. Tenemos los libros del Pentateuco, que lo llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los históricos, los poéticos y sapienciales y los proféticos. Son 4 para nosotros. Hermano, quisiera que esta parte quede muy claro para ustedes. Si sabemos eso, quisiera, antes de poder entrar a los contraseños de silencio, una pregunta, por favor, algo que no esté claro, por favor, me hacen saber en este momento. Sin miedo, mis hermanos, sin miedo. Si podemos repetir, repetimos.
Adelante, mis hermanos, sin miedo. No me preguntan, yo voy a preguntar. Muy bien, no me quieren preguntar, yo voy a preguntar. Muy bien, ¿quién es Mariela Hidalgo? Mi hermana Mariela Hidalgo. También llamamos lista. Hermana Mariela Hidalgo. Mariela Hidalgo a la 1, Mariela Hidalgo a las 2, Mariela Hidalgo a las 3. No está en lista. Mi hermano Vladimir Matías. Aquí presente, pastor. Vladimir. Muy bien, mi hermano Vladimir. A ver. Presente, pastor. Exacto, Vladimir. Pregunta, ¿la Biblia hebrea cuántas divisiones tiene? ¿Y nosotros cuántas divisiones tenemos del Antiguo Testamento? La Biblia hebrea tiene 4 divisiones. Y yo 3 del Antiguo Testamento. Más o menos. Es al revés. Los judíos son más simplistas. Ellos solamente tienen 3. Ellos tienen simplemente 3 divisiones, ¿ya? ¿Y cuáles son esos? Son estos. Esta es la Biblia hebrea. Solamente tienen 3. No te olvides. ¿Ya? La ley, profetas y escritos. Solamente son 3. Nosotros tenemos 4. Pero son la misma cantidad de libros, ¿ya? Gracias, mi hermano. Te estoy poniendo como participación, Vladimir. Álvaro. Estimado Álvaro Yujra. Álvaro Yuja Paraya. Álvaro a la 1. Sí, pastor. Muy bien. Álvaro, tal vez me escuchas y me puedas responder. El Antiguo Testamento, ¿en qué idiomas ha sido escrito? Álvaro, el Antiguo Testamento, ¿en qué idiomas ha sido escrito? ¿Te acuerdas? En hebreo y arameo. Excelente, Álvaro. Muy bien, tu participación. Muy bueno. ¿Me están entendiendo? Gracias. Muy bueno. Muy bien, Álvaro. Muy bien. A ver, alguien más. Último. ¿Quién ha entrado último? ¿A quién he dado permiso? Liz Mamani. Liz Mamani. Liz Mamani. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás?
hay algo por ahí medio raro. Eso creo que es tu micrófono, ¿verdad? Ya, a ver si me puedes responder algo. El Nuevo Testamento, escucha bien, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta Apocalipsis, ¿en qué idioma ha sido escrito? Habilita tu micrófono. En griego. Excelente. Excelente. Muy bien, continuamos. Mi hermana Liz, tienes puntos extras. Muy bien. Ahora sí, continuamos hacia adelante. Algo interesante les voy a mostrar. Ustedes, bueno, si me logran ver acá, un momento voy a dejar de compartir mi pantalla. Y quiero que se fijen acá. Esta es mi Biblia, ¿verdad? Casi a la mitad ustedes van a encontrar, al finalizar, Malaquías, ¿verdad? Malaquías. Aquí está Malaquías y luego empieza Mateo. Zacarías, Malaquías, que es los últimos libros del Antiguo Testamento, versus Mateo. Aquí a la mitad, mis hermanos, a la mitad, en cuestión de tiempos, ha sucedido o ha pasado 400 años. Nuevamente, entre lo que es Malaquías y Mateo, ha pasado 400 años. Y no hay más escritos. No hay. A este periodo se lo llama el periodo de silencio. Dios no se ha manifestado al ser humano. Por eso le llamamos el periodo de silencio. 400 años. Entre lo que es Malaquías y Mateo no hay otro libro. Un buen dato. Reitero, son 400 años de silencio. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que no ha sucedido nada. Ha sucedido varias cosas. Y esas cosas es lo que vamos a ver ahora. Tengan muy en cuenta esto. Esto ya es historia. Voy a compartir nuevamente. ¿Dónde está? Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. A ver, nada todavía. Ya está queriendo compartir. Y nada todavía, ¿verdad? No sé qué he compartido. A ver, nuevamente voy a volver a compartir mi pantalla. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor? Yo también voy a verlo aquí. Muy bien, ahora sí. Ven ahí 400 años de silencio. En lo que es Malaquías hasta Mateo ha pasado 400 años. Ha pasado todo aquí. Pero Dios no se ha manifestado. No se ha manifestado. ¿En qué sentido que no se ha manifestado? Tengamos hasta este momento que antes de estos 400 años, los que han pasado por la escuela dominical han debido ver que Israel se ha dividido en dos, ¿verdad? Ha sido llevados a la cautividad hacia Babilonia, hacia Siria. Estaban fuera de lo que es Israel. Y han retornado nuevamente a lo que actualmente es llamado la tierra de Israel. Actualmente. Han retornado antes de estos 400 años. Uno, han encontrado el templo destruido. Si ven a un costadito van a ver una pequeña figurita que se les ha puesto, donde está el templo de Jerusalén, está en llamas. Porque ha sido, por los babilonios, ha sido destruido. Han retornado y se han encontrado con varias sorpresas. Entre ellos el templo, que
Es básicamente lo sagrado para el pueblo de Israel ha sido destruido. ¿Qué vamos a hacer? Decían ahí. Vamos a ver lo primero. Como no había templo y como estaban muchos exiliados, se ha empezado a formar lo que son las sinagogas. Ese video que al principio les he mostrado hace alusión a esta sinagoga. La sinagoga es donde se reunían los mismos judíos, por así decirlo, los mismos hebreos, se reunían en las sinagogas, donde se trataba cosas religiosas, donde se podía enseñar de los escritos, tanto como la Torá, les he dicho. Los Ketubim podían ser los de los profetas, podían enseñar a los que se reunían ahí. Y lo más interesante, que las sinagogas no era exclusivo a un solo lugar, como en este caso el templo estaba en Jerusalén, ¿verdad? No se podía mover. Mientras tanto, las sinagogas eran lugares físicos donde podían abrirse, ya sea al norte, en Asiria, en Alejandría, en misma Roma, en Tesalónica. Bueno, conocemos varios lugares donde había estas sinagogas. Eran lugares físicos, y donde se podían reunir las personas, donde se reunían para escuchar la palabra de Dios. Porque no había en esas épocas fotocopias, no había Biblias, no había nada, solamente había unos papiros que lo guardaban celosamente y lo abrían en un día exclusivo, que es el Shabbat, y empezaban a compartir. No solamente eran 10 personas, sino albergaban, hasta hemos visto en el video, hasta 300 personas podían estar y estaban a su alrededor. Ahí han surgido las sinagogas, por la necesidad nuevamente, porque el templo no estaba funcionando, estaba destruido. Y es por eso la necesidad de que han surgido las sinagogas. Y ahí empieza a surgir ciertos grupos políticos. Me refiero, los esenios es una casta, una clase social, perdón, una clase social de los mismos judíos, ¿sí?, que podían legislar, por así, a todo ese pueblo, pequeño, pero podían legislar, y tenían una interpretación de las escrituras propias. Pero de ahí surgen los fariseos. Los fariseos son mucho más elocuentes, mucho más convincentes, y se animan a otro tipo de interpretación de estos libros, de la Torá, por ejemplo, de las leyes, los 5 libros del Pentateuco. Hacían otro tipo de interpretación, o lo hacían mucho más rígidos. ¿Se entiende? Eso eran los fariseos. Había escuelas de fariseos, y ahí es donde surgen lo que son los rabinos. Es decir, que los rabinos tenían sus seguidores. ¿Por qué? Porque este rabino tenía una forma de poder interpretar esta Torá, estos 5 libros de la ley, ¿sí? Y tenían sus seguidores. Eso eran los fariseos. Y los saduceos tenían otra forma de poder interpretar estas escrituras. Pero algo sucedía interesante. Los que estaban administrando el templo de Jerusalén, ¿no?, el que había sido destruido y lo estaban reconstruyendo, resulta que no estaban muy de acuerdo a la administración de cómo lo hacía en el templo. Ya estaba distorsionado la idea de cómo administrar el templo, y estos han sido retirados a otro lugar. Lo llamamos el Mar Muerto, cerca al Mar Muerto. Ellos seguían con la interpretación supuestamente correcta de estos libros de la ley, la llamado la Torá, y por eso se han ido lejos para continuar la verdadera interpretación de los libros de la ley. Ellos han sido los esenios. Se han ido ahí a los montes, se han ido al desierto, que nadie los moleste. Y luego vienen los celotes. Ellos son un poco más violentos. Querían de alguna manera despojar, sacar a los invasores de esas tierras de Jerusalén, a los invasores. En este caso eran los griegos que estaban ahí, posiblemente eran los romanos. Ellos por la fuerza los querían sacar, eran como guerrilleros los celotes. Eran muy celosos de la ley. Eran creyentes, obviamente,
pero eran muy violentos. Esos son los celotes. ¿Qué más ha sucedido? En esa época ha habido literatura llamada los libros apócrifos. Ha habido escritos. Y ustedes en su texto, que lo van a ver casi al final de la primera unidad, van a ver una lista de libros apócrifos del Antiguo Testamento. Si lo tienen a la mano, ustedes, en la página 20, ahí van a ver una lista de libros apócrifos. Mientras que lo busquen, yo les puedo leer alguno de ellos. Reitero, en su material, en su módulo, está en la página 20. Dice como un título: libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Libro 1, Esdras. Esdras 2, Tobías, Judith, Adiciones de Esther, la oración de Manasés, Primera Macabeo, Segunda Macabeo, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Bet y el dragón, el canto de los 3 jóvenes hebreos. Los libros luego vienen los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Ahora, ustedes díganme, mis hermanos, ¿conocen alguno de esos libros? Yo creo que no. Tal vez algunos sí, podría decirles. Muchos de ellos no han sido canonizados. ¿Por qué? Han sido expulsados de la Biblia porque no contribuían, no cumplían ciertas reglas para que sean insertos en la Biblia y que sean considerados como inspiración divina. No eran inspiración divina, tal vez han sido simplemente novelas de esa época, ¿no? Y eso lo vamos a analizar. Pero de todos modos, en estos 400 años de silencio, reitero, han surgido las sinagogas, han surgido los grupos, por así decirlo, políticos, religiosos, que son los esenios, saduceos, los fariseos, los celotes, y también literatura apócrifa, ¿sí? Literatura apócrifa. ¿Qué más ha sucedido en esos 400 años? Se ha formado también lo que es el Sanedrín. Sanedrín. Ahora sí, un hermano, por favor, que me lo lea. Números 11-16. ¿A qué se refiere el Sanedrín? Lo primero, es un consejo de ancianos que empieza a legislar este pueblo. ¿Sí? Empieza a legislar. Cosas que, no sé, que tal vez uno de los judíos le ha robado una vaquita y van al Sanedrín y empiezan y quieren justicia, ¿no? Para que les reponga esa vaquita que les ha robado o lo ha matado, no sabemos. Era como un tribunal para juzgar cosas del pueblo. Sanedrín. Muy bien, ¿alguien que dice amén? Números 11-16. 11-16. ¿Quién lo tiene? Vamos, mis hermanos. Números 11-16. Aprenderemos qué es un Sanedrín. Amén, pastor. Dale, Guido. La palabra del Señor dice así, Números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tu tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Palabra del Señor. Excelente. 70 ancianos. Así literal, mis hermanos, ancianos, que tengan arriba de 50 años, qué sé yo, estoy dando un número simplemente, pero que tengan experiencia de vida, que tengan sabiduría a través de esta vida que les ha dado. Ellos tenían que legislar, tenían que apoyarle a Moisés, porque todos, imagínense, más de 1 millón de personas iban donde Moisés para que les arreglen algún asunto privado, por así decirlo, algún asunto familiar. Era pues mucha carga para Moisés. Ha escogido a 70 ancianos para que le ayuden a juzgar, a hacer justicia a ese pueblo judío. Eran 70, más uno, que es el sumo sacerdote, serían 71. El Sanedrín se compone de 70 ancianos más uno, que es el sumo sacerdote.
tengamos eso en cuenta. Ese es el Sanedrín, mis hermanos. ¿Ya? En tiempos de Jesús había también el Sanedrín, si se han dado cuenta. En otras palabras, 70 más un sumo sacerdote. Existía lo que es el Sanedrín y que ha surgido en estos 400 años. ¿Qué más tenemos? Algo interesante. En esta época, mis hermanos, la cultura griega estaba ya fuerte, ya estaba invadiendo a toda la región de Asia, la parte de Europa, y ahora han incursionado a la región de Judea, donde está el templo de Jerusalén. Todo ese sector ha empezado a invadir. Y ahí tenemos al emperador Alejandro Magno. Él ha entrado con sus tropas, pero no ha cambiado la religión. Tampoco no tenía intenciones de cambiar la religión de los judíos. Simplemente lo que les interesaba a estos grandes imperios era lo que son impuestos. Tenían que pagar, cada una de las regiones tenían que pagar impuestos. De esa forma es de que se sostenían estos grandes imperios. Pero Alejandro Magno ha conquistado. Lo ha conquistado. Pero ha habido un error posteriormente. Tengan en cuenta que hasta ese momento se hacía sacrificio de animales en esa reconstrucción del templo en Jerusalén. Lo que ha sido destruido por los babilonios, han empezado a reconstruir y había sacrificios de animales en el templo. Había sacrificios de animales, hablamos de cabras, de ovejas, de becerros, de palomas, palomillos, de ese tipo. Pero Dios nunca ha aceptado, es más, dentro de lo que es los sacrificios, no hay un cerdo. Eso es abominación para los judíos hasta este momento. No comen cerdo, no sacrifican cerdos, ¿sí? No sacrificaban cerdos, solamente los animales que ya les he mencionado. Con ese aditamento, ¿qué es lo que ha sucedido? Había un emperador, ha habido el general Antíoco IV Epífanes. Ha entrado a Jerusalén, ha entrado a lo que es el templo, ha visto cómo hacen ese tipo de sacrificios. Ha dicho no, aquí tenemos que cambiar la religión. Aquí ya no hay sumo sacerdote, aquí ya no hay nada, ya no hay Sanedrín. Aquí en vez de sacrificar a un becerro, vamos a sacrificar un cerdo. Y eso ha levantado, ha airado al pueblo judío. ¿Cómo puede ser que el templo ha sido profanado y ha sido sacrificado un cerdo? Y efectivamente, Antíoco IV Epífanes ha sacrificado un cerdo en ese altar de sacrificio del templo de Jerusalén. ¿Y qué ha pasado? El pueblo judío se ha levantado contra ese gran imperio griego. ¿Y sabes quiénes han encabezado? Una familia, simplemente una familia, llamado los Macabeos. Han unido a todos los judíos, ya sea eseños, los fariseos, los celotes, ha empezado a unir a todos. Ha habido un nacionalismo judío. Y ha habido aquí la primera revuelta judía por los Macabeos. Han entrado en guerra, no saben cuántos miles de judíos han muerto, pero ¿saben qué? Han sido expulsados los judíos, han sido expulsados los griegos. Antíoco IV Epífanes ha sido expulsado por esta abominación que ha sucedido en el templo, por este sacrificio de cerdo que ha sucedido. Y a esto, mis hermanos, surge la historia. Antes de entrar a lo que es Pompeyo, hasta acá, los Macabeos habían organizado y habían expulsado a los griegos de las tierras judías. Ahora dice, muy bien, necesitamos un rey. Dense cuenta que no había reyes hasta ese momento. Tanto los reyes del norte como los reyes del sur habían muerto ya. Es que los Macabeos han dicho, muy bien, como nosotros hemos organizado y hemos expulsado a los griegos, nosotros nos vamos a considerar, o por lo menos uno de nosotros va a ser el rey de
de Judá. Los demás han dicho, no, pues ¿cómo va a ser? Ustedes no son de la línea exclusiva de los judíos, del pueblo judío. Ustedes no. Ustedes son del pueblo de Leví, son levitas. Macabeos pertenecían a esa tribu de los Leví. Ahora aquí pondremos un alto, mis hermanos. Algo que tienen que saber ustedes. Los reyes siempre tienen que permanecer, siempre tienen que descender del linaje o de la tribu, ¿sí? de la tribu de Judá. Siempre. David era de la tribu de Judá. Salomón era hijo de David, por ende era de la tribu de Judá. Así es que el trono, el rey, ¿sí? tenía que salir de esa tribu de Judá. Anótese bien eso. La línea de reyes tenía que salir de esa tribu, de Judá. De esa tribu tenía que salir. De uno de los 12 tribus llamado Judá. Ahora, los que servían en el tabernáculo, el que podía ser sumo sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. Son esos dos, ¿sí? Son de esos dos descendencias para poder administrar a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. 12. Reitero, los macabeos eran de la tribu de Leví, pero ellos querían asumir el rey, hacer rey, querían ser proclamados que sean reyes, pero no podían, ¿verdad? No podían, porque ellos eran Leví, no eran de los judíos, de la tribu judía, así es que no podían ejercer ese reinado, proclamarse rey. Ha habido disputas ahí, y ahí, hermanos, surge hasta en la actualidad. Hay una festividad dentro de los judíos que hasta el mismo 2025 prenden velitas. ¿Lo ven ahí? Donde dice Macabeos, les voy a poner mi cursor, ahí está. La Hanukkah. Ahí está lo que es sus velitas. La fiesta de Hanukkah lo hacen actualmente, porque recuerdan esa batalla que han tenido contra los griegos y han podido vencer gracias a ese movimiento de la familia macabea. ¿Sí? Han podido expulsar a los griegos, y eso actualmente se celebra. Los judíos lo celebran actualmente. En el 2025 lo han celebrado esa fiesta, pero no ha sido como dices, no ha sido de larga data esa felicidad. ¿Por qué? Porque viene ahora el Imperio Romano. ¿Qué les parece? Pompeyo el Grande empieza y entra a Jerusalén. Y tanto que hablan, ¿dónde está ese Dios de los judíos? Ese Dios que no se lo puede ver, porque los judíos, tanto los griegos como los romanos, tienen sus dioses, y sus dioses son visibles, son estatuas. Y Pompeyo tiene una duda, entra al templo y ve dentro del lugar santísimo, lo abre, pero no hay nada. Estos judíos que adoran, dice, porque ellos, nuevamente les reitero, estaban acostumbrados a imágenes, a dioses visibles. Pero resulta que que Pompeyo entra al templo, quiere ver alguna imagen de los judíos, pero no ve nada, porque entra hasta el lugar santísimo, entra y no ve nada. Muy bien, hasta aquí es lo que a grandes rasgos ha sucedido en esos 400 años de silencio. Reitero, entre lo que es Malaquías y Mateo hay historia, mis hermanos. Ahí surge todo esto. Pregunta para ustedes, o por favor ustedes pregúntenme si alguna duda tienen. Si tienen alguna duda, adelante, los micrófonos están abiertos para ustedes. Pregunten, hermanos, pregunten. Yo pregunto si no. Pastor, una consulta. Adelante. Sobre Macabeos, a quien expulsaron. Quería preguntar esto.
Excelente. Excelente. ¿A quiénes han expulsado? Tengamos en cuenta, hasta ese momento Grecia había influenciado ya todo lo que es Europa y lo que es Asia, pero no habían entrado todavía a esta parte de Jerusalén, Judea, a esa región no había entrado. Y entra Alejandro Magno ahí, entra, ¿sí? Y bueno, respeta toda la parte religiosa de ese pueblo, como en cualquier otra región, los respeta. Solamente quería impuestos, ¿verdad? Pero el caso es que uno de sus generales, Antíoco IV Epífanes, es el que ha cometido el error de sacrificar un cerdo. Ese griego, Antíoco IV Epífanes, a ver, ¿dónde está? Antíoco IV Epífanes ha sacrificado un cerdo ahí en el altar de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ese ha sido el detonante para que el pueblo judío nuevamente se una y haga guerra y los expulse. ¿A quién? A los griegos. ¿Sí? Ese es mi hermano. Los griegos, una potencia grande, pero los han expulsado de las tierras de Jerusalén, los griegos. Y sobre eso vienen los romanos. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. Buena pregunta, mi hermano. ¿Cuál era tu nombre, perdón, mi hermano? Manuel, ¿Perdón? Manuel. Manuel. Ok, tienes unos puntos extras. Muy bien, si hasta aquí se ha entendido, me alegro, mis hermanos. Muy bien, me alegro bastante. Manuel Pacari. Eso sucede en los 400 años de silencio. Ahora vayamos un poco más. Esos 400 años de silencio que hemos dicho, vamos a resumirlo acá. Alejandro Magno y sus sucesores introdujeron la cultura y el idioma griego. Ahí está. Esa es la razón también por qué el Nuevo Testamento se ha escrito en griego. Ha influenciado esta cultura, que es grande, obviamente que ha sido expulsado también, ha influenciado bastante en su cultura a toda esa región, incluyendo Jerusalén. Y han hablado el griego, les han enseñado el griego a los mismos judíos. Ellos hablaban hebreo, ¿verdad? Pero ahora ya también saben hablar griego. Pero después entra el Imperio Romano, hemos dicho, ¿verdad? Con Pompeyo, 63 antes de Cristo. ¿Sí? Conquista la tierra de Palestina por Pompeyo. Herodes el Grande gobierna cuando nació Jesús. Sabemos eso. Nació. Pero de todos modos, hasta ese momento seguían con la influencia griega todavía. Tenían esa influencia griega. El idioma sí. También hemos hablado de la sublevación de los macabeos, antes, en 167 a.C. ¿Qué ha hecho? Matatías y sus hijos lucharon por la independencia de Judea, ¿sí? Contra Antíoco IV Epífanes. Ahí surge el origen de la fiesta de dedicación, o la Hanukkah, ¿sí? Que les he explicado. Esas velitas se empiezan a prender. Actualmente tienen esa fiesta. Este periodo se desarrollan instituciones como la sinagoga, el Sanedrín que hemos visto, la secta como los fariseos, ¿sí? Los saduceos y demás, que también lo hemos visto. Esta es una época bastante interesante donde surgen, hasta hemos dicho que surgen libros apócrifos. ¿Como cuáles hemos dicho? Se los leo. Primera de estas, segunda de estas, Tobías, Judith, adicionalmente de Estel, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos, la sabiduría de Salomón, eclesiástico, ¿sí? Y otros más. Tal vez nunca has escuchado estos libros, pero han existido. Y no han sido canonizados, en otras palabras, no han ingresado a la Biblia, porque no han cumplido un cierto canon, unas ciertas reglas, no han cumplido, por ende están fuera. ¿Son de carácter histórico? Sí lo son. Puedes leerlos. Y ahora mismo les voy a mostrar esto. A ver si me logran ver. Por un momento voy a dejar de compartir
¿Sí? Ahora, fíjense esto. ¿Ven esta Biblia? A ver, ahí está. Dios habla hoy, dice. Es al revés, ¿no? A ver, ahí está. Ahí, no, ahí tampoco. Ahí está, Dios habla hoy. Esta es una Biblia, ¿sí?, que utilizan los católicos. Y yo voy a leérselos. ¿Qué tiene como Antiguo Testamento? Dice aquí, en su índice, fíjense bien, a ver, ¿cómo se logra ver? Aquí está, más o menos por ahí, el índice. Van a ver un apartado, libros deuterocanónicos, dice. Ahí está, dice Tobit, Judith, Esther, Macabeos, primera, segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y Daniel. Tiene esta Biblia esos libros deuterocanónicos o apócrifos. En nuestra Biblia no tiene, pero la Biblia católica, en este caso Dios habla hoy, la tiene. Ya, a ver, ahí está. Dios habla hoy. Lo tiene. ¿Ya? Muy bien, con ese aditamento continuamos nuestra lección. Ya sabemos más cosas, ¿no, mis hermanos? ¿Qué tal? ¿Qué les parece hasta este momento? ¿Sabían esos detallitos? Sigamos adelante. Esto hemos visto. Perdón. A ver, aquí estamos. Muy bien. Ahora tenemos que ver algo interesante: la revelación, inspiración y la canonización de estos libros. La revelación, mis hermanos, Dios se da a conocer al hombre es de una forma tal vez sobrenatural. Tengamos en cuenta una cosa, mis hermanos: nosotros no tenemos excusas de decir que no existe Dios. La misma palabra de Dios lo dice. Dios se manifiesta en su creación. Alguien, por favor, me lo va a leer en Hebreos 1, 1 al 3. Reitero, Hebreos 1, 1 al 3. Otro, mi hermano, me lo va a leer, Salmos 19, 1. Otro, Romanos 1 al 20. Y por último, Salmos 33, 6. Reitero, Hebreos 1, 1 al 3. Salmos 19, 1. Romanos 1, 20. Y Salmos 33, 6. Con esto, mis hermanos, vamos a demostrar que la Biblia, es más, cualquier persona que diga que no hay Dios, está errado. La misma naturaleza habla de Dios. No podemos decir que no existe Dios. Y lo vamos a ver en este momento. ¿Alguien, por favor? Adelante. Hebreos 1 al 3, ¿alguien? Salmo 19, 1. Romanos 1 al 20. Salmos 33, 6. Vamos, mis hermanos, agarren sus Biblias. ¿Ya? ¿Alguien, por favor, mis hermanos? Nos apresuramos. Vamos, hermanos. Alguien que me ayude. Vamos. Alguien. Yo me adelanto. Salmos 19:1. ¿Qué dice? El cielo proclama la gloria de Dios, y su creación nos habla la bóveda celeste. Estoy hablando de Salmos 19:1. El cielo proclama la gloria de Dios, y la creación habla la bóveda celeste.
Aquí nos indica, mis hermanos, que la creación habla de Él, siempre va a hablar de Él. ¿Alguien más, por favor? Nada. Pues, hermanos. Pastor, Adelante. Hebreos, ¿qué es? Hebreos 1, 1 al 3. Capítulo 1, Voy versículos 1 a al dar 3. lectura, Pastor. Adelante. Hebreos 1 al 3. 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, gracias. ¿Han visto? Es una inspiración. Se ha manifestado, dice, de varias formas. ¿Sí? Y cómo se manifiesta Dios mismo en todo lo que es la creación. Es que, mis hermanos, no hay excusa. Dios se ha revelado de varias formas. Existe una revelación. Existe. Pero también ha habido una inspiración. Ven el cuadro de la mitad, dice 2, inspiración. La operación del Espíritu Santo es el que ha inspirado la voluntad de Dios a la humanidad. La palabra de Dios, mis hermanos, es importante. Sabemos que la naturaleza cuenta la obra de sus manos, ¿verdad? Sabemos que existe un Dios. Pero ¿cuál es la voluntad certera para lo que es la salvación? Es simplemente las Escrituras, la palabra de Dios. Reitero, la naturaleza nos da a entender que sí existe un Dios, pero no nos da a entender, no nos explica cómo va a ser la salvación. Y necesitamos ese tipo de inspiración. Sí, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para la salvación. Y eso es la parte escrita. Los escritos, ya sea Génesis, Éxodo, Levítico, Mateo, Marcos, Lucas, hasta Apocalipsis, todo eso, ¿sí?, nos develan la voluntad de Dios para la salvación. ¿Y a través de qué? De la inspiración. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha inspirado al hombre para que el hombre sepa cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, si tú no lo lees la Biblia, si las personas no leen, no van a saber cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? En muchas de las congregaciones, lamentablemente, no se escudriñan las Escrituras. En muchas de las congregaciones no se lee las Escrituras. En otras palabras, se limitan, no pueden ver cuál es la verdadera voluntad de Dios. Lo aíslan totalmente. No hagamos eso. En las iglesias siempre tengamos a la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, y Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Él, y es a través de las Escrituras. No hay más, las Escrituras. Ahora la pregunta es, ¿qué Escrituras? Y ahí viene la canonización. Ya les he dicho, en los 400 años de silencio ha surgido libros apócrifos, es decir, libros que no han sido inspirados, no demuestran en muchos de los casos la revelación de Dios, la voluntad de Dios. Esos escritos no nos denotan eso, y por eso ha tenido que surgir la canonización. En otras palabras, se ha tenido que evaluar esos escritos a través de una regla, de ciertas reglas para decir que son canónicos o no, y eso se da en la parte inferior. Para el Antiguo Testamento tenía que tomar muy en cuenta si es autoritativo. En otras palabras, en muchos de los escritos de los profetas dice, Dios ha hablado. Reitero, Dios ha hablado, dice. Eso es autoritativo, porque Dios ha hablado. Porque el profeta no por sí solo va a venir y hablar hacia las personas, sino ha sido un mensajero de Dios, y como inicial ha puesto, Dios
ha hablado, Dios dijo esto. Tiene que ser de forma autoritativa. Y muchos de los libros que son apócrifos no tienen esa connotancia, simplemente son novelas. Es profético, en otras palabras, da a entender que es que la revelación de Dios es para futuro. Muchos de los libros apócrifos no cumplen con esto. Es auténtico, es dinámico, transforma vidas, la palabra. Si ese libro que tú estás leyendo transforma vidas, fue aceptado por el pueblo de Dios. En otras palabras, la mayoría, si se dan cuenta, ha habido sinagogas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. ¿Ha sido aceptado por esas sinagogas esa palabra, ese libro? Había que preguntarse eso. Y de esa forma, los antiguos eruditos, los judíos, han podido discriminar y han podido tener los libros, los 36 libros del Antiguo Testamento, simplemente con estas preguntas. Ahora, en el Nuevo Testamento es algo similar. Se han hecho preguntas, por ejemplo, ¿tiene autor apostólico relación directa con algún apóstol? En que Pablo ha escrito, es más, ha hecho escribir sus cartas, ¿verdad? Es decir, que es autoritativo, porque proviene de un apóstol. ¿Está en armonía doctrinal con la fe cristiana recibida? Sí. Por ejemplo, algunos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento, por ejemplo, epístola de Pseudo Bernabé, epístola de los Corintios, segunda epístola de Clemente, pastor de Hermas, enseñanza de los 12, son libros apócrifos del Nuevo Testamento. La pregunta, estos libros que estoy leyendo, por ejemplo, epístola a los laodicenses, el Evangelio de acuerdo a Hebreos, epístola de Policarpio a los filipenses, las 7 epístolas de Ignacio, estos libros que suenan extraños, ¿verdad?, ¿cumplen con esta canonicidad del Nuevo Testamento? Es la pregunta. Obviamente hay algunos que no. Y es por eso que había tanta literatura, tanto en el Antiguo Testamento, antes de Cristo o después de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Ha habido harta literatura, pero de esa harta literatura han empezado a canonizar, han empezado a medir si cumplen estas reglas o no. Si cumplen, adentro. Es parte e inspiración de la Biblia. Eso más o menos forma la canonización de los libros, los actuales 66 libros que nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la canonicidad. Ahora, como ejemplo, o un pequeño resumen simplemente, del Nuevo y del Antiguo Testamento, su forma de canonización. Del Antiguo Testamento ha sido entre el siglo XIV y el siglo I antes de Cristo. ¿Cómo se han formado y cuándo se han empezado a escribir? Ha sido en estos siglos antes de Cristo. 15 antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. El Nuevo Testamento desde el siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. Ese ha sido el periodo de canonización. En el siglo I, mis hermanos, por si acaso, ahí es donde ha nacido Jesús. Ahí en el siglo número 1 ha sido la crucifixión de Jesús. En el siglo I ha sido la destrucción del templo de Jerusalén. Es como referencia simplemente, ¿ya? Algo más. En el Antiguo Testamento hemos dicho que está escrito en hebreo. Aquí está, en mi cursor, ¿lo ven aquí? Hebreo, eso sabemos. Y algunos textos en arameo, ya sabemos. El Nuevo Testamento está en griego. Griego koiné o kiní, que lo llaman. ¿Sí? Griego kiní, que es un griego común, que cualquier persona podía hablar. No era de alta estirpe, por así decirlo. ¿El Antiguo Testamento ha sido reconocida por la comunidad judía? Sí. ¿El Nuevo Testamento ha sido reconocida por la Iglesia cristiana? Sí. El criterio principal, la inspiración profética y coherencia de la ley, tiene que tener esos dos aspectos. Lo que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene que ser apostolicidad, tiene que ser apostólica, tiene que venir de los apóstoles o de sus derivados. ¿Ya? ¿Me he pasado? Perdón. No me he pasado nuevamente. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? Son 39 libros, ¿sí?, en la Biblia protestante que nosotros utilizamos, y 46 en la católica, en la que les he mostrado en esa Biblia, ¿verdad? Donde tenías Baruch, de Judith, tenías esos libros que son deuterocanónicos. Bueno,
Ellos tendrán sus libros, nosotros tenemos los libros, los 39 libros, que son similares, por cierto, a la Biblia hebrea. Es lo mismo que nosotros tenemos que los judíos actuales. Muy bien, el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Sabemos eso: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta Apocalipsis. Es lo único que la Biblia hebrea no tiene el Nuevo Testamento. Reitero, no tiene. Simplemente, ¿por qué? Porque Jesús no lo toman como el Mesías los judíos hasta el día de hoy. No lo toman y por ende no toman la veracidad de Mateo, no tienen la veracidad de Marcos, Lucas, Juan, hasta Apocalipsis. No toman como Biblia esos libros que nosotros lo tomamos. Tenemos muy en cuenta. Muy bien, el Antiguo Testamento, en 90 después de Cristo, han podido confirmar esta canonización. En el Nuevo Testamento, nacido en el 393 después de Cristo, que han hecho ciertos concilios para poder ver esta canonización, mis hermanos, de los 27 libros y los 39 libros para la Biblia hebrea, o la nuestra, que le llamamos el Antiguo Testamento. Es pequeño resumen que estamos haciendo acá. Para finalizar, mis hermanos, los famosos libros apócrifos. ¿Por qué han sido desechados? A ver, ven aquí. Vamos a escudriñar un momento este libro de Tobías. ¿Dónde lo van a encontrar? En ese libro que les he mostrado, en esa Biblia católica que les he mostrado. Si ustedes van a ese libro y encuentran el libro de Tobías 6, 1 al 9, lo vamos a leer y lo tienen en sus pantallas, ¿verdad? Lo tienen, yo los voy a leer. Dice Tobías 6, 1 al 9. Partió el joven con el ángel, y el perro los guía. Caminaron y llegando la noche acamparon a la orilla del río Tigris. El joven bajó al río para lavarse los pies, cuando del agua saltó un gran pez que por poco le devora el pie. Tobías gritó, pero el ángel le dijo: tómalo, no lo dejes escapar. El joven se apoderó del pez y lo sacó a la tierra. El ángel agregó: ábrelo, saca la hiel, el corazón y el hígado y guárdalo. El joven abrió el pez y sacó la hiel, el corazón y el hígado. Luego cocieron el pez y se lo comieron. Después continuaron su camino hasta cerca de la medianoche. Esoico, el joven preguntó al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y el hiel de pez? Les respondió: si quema el corazón y el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparecerá para siempre, y con la hiel se unta las manchas blancas de los ojos y quedan sanos. ¿Qué les parece esto, mis hermanos? ¿No les parece algo de brujería? Parece, porque dice en la parte roja: si se quema el corazón y el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentado por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Eso prácticamente es una brujería, mis hermanos. Sabemos nosotros que si hay espíritus malos, a lo mucho David ha tocado su arpa para que se vaya ese espíritu malo del rey Saúl, ¿verdad? Mientras tanto, aquí, ¿qué te dice? Que tienes que quemar el corazón de un pez, del hígado, cerca de una mujer atormentada, el espíritu malo se va a ir. Eso es pura brujería. Así que ejemplos de esto no enmarcan a la doctrina que se tiene dentro de las escrituras. Son escritos tal vez muy antiguos, sí, pero no contribuyen a la doctrina. Por ejemplo, por tal motivo, este libro de Tobías está fuera, ¿sí? Solamente es como ejemplo. Veremos en 2 Macabeos. ¿Por qué en Macabeos? Hemos hablado de la historia. Ellos han sido los que han sacado, hemos dicho, ¿no ve?, a los griegos de esa tierra de Jerusalén, Judea. Han sacado. Básicamente es un libro histórico, ¿sí? ¿Podemos leerlo? Sí, también podemos aprender bastante de ello. Pero no es una palabra iluminada, no es inspirada por Dios. Por una simple razón.
porque nos enseña ciertas doctrinas que no son acordes a la doctrina que nosotros sabemos. En este caso, Macabeos 12, 44, 45. Y voy a leerles y van a escuchar. Donde la parte roja, que está en rojo, la parte importante. Dice el 44. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. ¿Qué opinan de eso, mis hermanos? Dice sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. ¿Acaso en la Biblia no nos dice que una vez que estamos muertos, no podemos hacer nada? Ya no hay salvación para ellos. Sin embargo, aquí en 2 Macabeos nos dice que tenemos que hacer sacrificio por los muertos. Tenemos que orar por los muertos. ¿Cómo es eso? Y de estas escrituras se agarra lo que son los católicos. Pero esto no dice la palabra de Dios. Esto contradice a todo lo que los 66 libros de la Biblia lo conocemos, mis hermanos. Y es por eso que los mismos judíos, igual nosotros, no hemos ingresado estos libros de 1 y 2 Macabeos a lo que es la Biblia. No cumple con la canonización. Veremos en Macabeos 15, 37 y 39. Así concluye la historia del gobernador Nicanor. Así termina también mi narración, dice Macabeo. Mi narración está tomando la autoría de él. Desde ese día Jerusalén quedó bajo el control de los judíos. Me sentí satisfecho si esa historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así, y tiene poco valor, dice. En otras palabras, dice que este no es autoritativo, este libro, estos escritos no son autoritativos. ¿Serán históricos? Sí, pero no son inspirados, porque ahí dice, si no es así, tiene poco valor, dice. Es decir, no ha sido inspirado por Dios. Por ende, mis hermanos, el libro de 1 y 2 Macabeos no está dentro de la Biblia hebrea ni la nuestra. No son canonizados, no son. Por eso no están en estos. Hay muchos otros escritos más que podemos ver. Hasta aquí, mis hermanos, hemos terminado. Los libros apócrifos, mis hermanos, son estos. Ya no tienen sus textos, ¿no? Los libros apócrifos del Antiguo Testamento son 1 de Esdras, 2 de Esdras, Tobías, Judith, adiciones de Esther, la oración de Manasés, 1 y 2 de Macabeos, sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch, Bel y el dragón, el canto de los 3 jóvenes hebreos. Son esos escritos que no están dentro de la Biblia. Existen, pero no han cumplido con ese canon, con esa regla, no han cumplido. Y los libros apócrifos del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? ¿Sí? Epístola de Pseudo Bernabé, que se ha escrito entre 70 y 79 después de Cristo. Epístola de los Corintios, segunda epístola de Clemente, pastor de Hermas, enseñanza de los 12, Apocalipsis de Pedro y de Tecla, epístola a los laodicenses, el Evangelio de acuerdo a los hebreos, epístola de Policarpio a Filipenses, las 7 epístolas de Ignacio. Mis hermanos, estos son los libros apócrifos que no están dentro de la Biblia, dentro de los 66 libros que nosotros conocemos. Si lo tienes, puedes leerlo, pero vas a ver que no tienen armonía con la doctrina de toda la Biblia, no tienen. Así, mis hermanos, con esto hemos terminado. ¿Qué opinan, mis hermanos? ¿Qué opinan? A ver, díganme, ya para poder terminar, ¿alguna duda? Adelante.